Hoy vamos a hablar de la homofobia. Este día 17 de mayo se cumplen 25 años de que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad para la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de una efeméride que tiene lugar, esto de la retirada de la homosexualidad como una patología, en 1990. Yo tengo casi 44 años, así que se supone que estuve 19 años oficialmente enfermo. Luego vino un señor, me borró de un libro y ya me curé. ¿Cómo somos los psicólogos, Geniales. Pero hay gente que, aunque los psicólogos digan que tú no estás enfermo y la medicina oficial, encabezada por la Organización Mundial de la Salud, diga que tú no tienes ningún tipo de patología, que no entiende que tú no eres ninguna persona anormal. Y hoy, en el 25 aniversario de la despatologización de la homosexualidad, vamos a hablar de la gente que sigue sin entenderlo. Los homófobos, que tienen que ver con el prejuicio religioso. Los homófobos integristas religiosos. A ellos dedicaremos nuestro vídeo de hoy. La homosexualidad no ha sido bien entendida hasta el siglo XX ya finales. Hasta el año 73, para la psicología continuábamos siendo enfermos. En 1974 se publica por primera vez el catálogo de enfermedades mentales en ausencia de la homosexualidad. Y hablo del catálogo de la American Psychological Association, que es el referente para psicólogos y psiquiatras del mundo. No fue hasta bastantes años más tarde, en 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud nos retira de ese catálogo de enfermedades. Sin embargo, las religiones, y concretamente las religiones que parten del primitivo judaísmo, siguen considerando que la homosexualidad es como poco una desviación, y continúan pensando que los homosexuales somos personas pecadores, desviados, o que nos hemos equivocado en algún momento de nuestro desarrollo, y rezan para que nos volvamos a reubicar y nos convirtamos en lo que deberíamos haber sido siempre, heterosexuales según ellos. Lo cierto es que las iglesias siguen sin entender el sexo. No entienden el sexo lúdico, no entienden el sexo si no es reproductivo, no entienden el sexo. Y como no entienden el sexo, pues no entienden nada que no tenga que ver con la reproducción, como por ejemplo la homosexualidad. Pero tampoco entienden a masturbarse, y tampoco entienden las felaciones, y tampoco entienden muchas cosas. Bueno, no todos. Al final del vídeo dejaré claro que esto no es un problema de las religiones, sino de un grupo. En el origen, las religiones construyen un discurso sobre el sexo que favorece la reproducción. Tengo un artículo titulado Cosmovisiones homófobas, en el que explico que un pueblo que estaba en perpetua guerra con sus vecinos necesitaba soldados, y que los soldados salen de los úteros de sus madres, y que allí llegan porque sus padres, eso, que ya sabemos. Y por tanto hay que premiar la natalidad y desincentivar cualquier cosa que pueda inducir a que la gente no se reproduzca, porque o tenemos bebés o estos de al lado nos matan. Al final encontramos una recopilación de leyes que tienen la finalidad de promover la reproducción entre el pueblo de Israel, y que se catalogan y compendian en lo que conocemos como el Levítico. Y a partir de algunas leyes que aparecen en ese libro, en el Levítico, algunos integristas religiosos siguen diciendo que la homosexualidad es una aberración porque figura como una aberración en ese libro. Atento. I like your show. I like how you call homosexuality an abomination. I don't say homosexuality is an abomination, Mr. President. The Bible does. Yes, it does. Leviticus 18:22. chapter and verse. I wanted to ask you a couple of questions while I had you here. I'm interested in selling my youngest daughter into slavery, as sanctioned in Exodus 21:7. She's a Georgetown sophomore, speaks fluent Italian, always cleared the table when it was her turn. What would a good price for her be? While thinking about that, can I ask another? My chief of staff, Leo McGarry, insists on working on the Sabbath. Exodus 35:2 clearly says he should be put to death. Am I morally obligated to kill him myself, or is it okay to call the police? Here's one that's really important, because we've got a lot of sports fans in this town. Touching the skin of a dead pig makes one unclean, Leviticus 11:7. If they promise to wear gloves, can the Washington Redskins still play football? Can Notre Dame? Can West Point? Does the whole town really have to be together to stone my brother John for planting different crops side by side? Can I burn my mother in a small family gathering for wearing garments made from two different threads? Think about those questions, would you?
one last thing. While you may be mistaking this for your monthly meeting of the Ignorant Tight-Ass Club, in this building, when the president stands, nobody sits. Pues sí, tal como lo ves. Así de sencillo. Según el Levítico, también puedo vender a mi hermana como esclava. Y si alguien trabaja en sábado, lo tengo que apedrear. Y si alguien lleva una prenda con dos tejidos distintos, hay que matarlo. ¿Por qué? Porque lo dice el Levítico y es una abominación. La homosexualidad forma parte de la diversidad normal en la naturaleza, en lo que se refiere a cómo los seres nos relacionamos afectiva y sexualmente. Y quien no lo quiere entender es él quien tiene un problema. La mayoría de la gente que continúa siendo homófoba en este momento lo es por auténtico desconocimiento o porque simplemente es una persona que quiere defender los intereses de su chiringuito. Si yo tengo una clínica para curar homosexuales o tengo una organización religiosa que se basa en unos principios que dicen que la homosexualidad es algo malo, evidentemente no quiero que me termine el chiringuito y voy a seguir manteniendo eso aunque yo sepa personalmente que estoy mintiendo. Y hay muchos que lo hacen así. De hecho, el único modelo que existe válidos para ellos es el del matrimonio que defiende su iglesia. Pero esto no solo para los gays o las lesbianas, esto también para las personas heterosexuales. Los no casados por la iglesia, los que se han divorciado, todas estas gentes no son, según los principios de estas iglesias, miembros bien recibidos en la comunidad. ¿Y qué hacen los heteros? Pasar de la iglesia como de la mierda. No se casan por la iglesia, sino por lo civil. Y si se divorcian sin más problemas. ¿Por qué tú te tendrías que calentar la cabeza? Porque dice la iglesia que tú eres un pervertido. Para una cosa que podemos aprender bien de los heteros. No, podemos aprender muchas. Lo cierto es que la mayoría de las iglesias tienen un desconocimiento inmenso sobre la sexualidad y de la homosexualidad en particular. Fíjate en este vídeo. When people talk about homosexuality, they often ask, is it a choice? I heard it is. Hello, what's your name? Christian. Well, Christian, let's see what the latest science has to say. Oh, that. To help us, here are two gay people, George and Martha. Before we can answer, is it a choice, we must first determine what it means to be gay. How do you know you're a homosexual? The same way you know that you're straight. Since the 19th century, many theories about homosexuality have been offered that are untestable and contradictory. Male homosexuality is the result of an absent father and an overbearing mother. See ya. Stand up straight, dear. And the female homosexual has never recovered from her anger over not having the penis. She wishes to avenge her perceived castration by taking another female as her sexual object. You're kidding me, right? Well, I've always been told that homosexuality is unnatural. Is it? In fact, homosexual relations are common in nature, including zebras, baboons, dolphins, sheep, buffalo, ducks, foxes, elephants, horses, gorillas, moose, house cats, pigs, mice, rabbits, swans, and lions, to name a few. Well, okay, but we're not animals. Human beings have free will. You don't just decide who to love. Settle down there, Martha. Christian does have a point, but let's take a look at the most recent scientific evidence. As they study sexual orientation, scientists are currently looking at three main areas: genes, hormones, and birth order. Of course, most of these studies focus only on male sexuality. Sorry, Martha. What a shock. Let's first look at studies of identical twins. Hi. When one identical twin is a gay man, the other twin is gay up to 70% of the time, far higher than would occur if genes played no role. In fact, these studies show that genes play a greater role in determining sexual orientation than they do in whether or not you're right or left-handed. And we don't punish the left-handed. Well, not anymore. Let's get it! Scientists have recently noticed a striking statistical phenomenon. Studies show that having older brothers increases the odds of a boy being homosexual. Moms always baby the youngest, making them gay. No, that's not it. When a woman is pregnant with a boy, scientists are realizing that her female body often sees the male fetus as a foreign object and begins to produce antibodies against it.
The more boys a woman has, the more adept her body becomes at feminizing the fetus, which may explain why with every successive boy, the odds that he will be gay go up significantly. All right, maybe you all accept it, but what about those people who started out gay and say they became straight by discovering God? What about ex-gay ministries? Even so-called ex-gay ministries don't claim to change a person's inner sexual desires, just his or her sexual conduct. We're still gay. If these places really work, why don't they all use the same technique? Why does each ministry experiment its own way? Well, And why have so many members and leaders recanted earlier claims that they were changed? maybe these programs don't work for everyone, but what's the harm? How about the feelings of shame and guilt they instill and reinforce in their victims? Or the money, energy, and time they sap from people who have nothing wrong with them? Says you. Well, in point of fact, not just George says that, Christian. The American Medical Association, the American Psychiatric Association, the American Psychological Association, the American Psychoanalytic Association, the American Academy of Pediatrics, and the National Association of Social Workers have all stated that homosexuality should not be treated as a mental disorder, and that they oppose attempts at reparative or conversion therapy, and that sexual orientation is not a choice and cannot be changed. So that's it. I'm supposed to believe that it's not a choice just because all those doctors and scientists say so? Or you could just ask us. I do know this one girl named Heather who goes back and forth, but she's Shut up. The information in this educational cartoon is based upon studies that can be found in any university library, with the possible exception of the Bob Jones University in South Carolina. Ya ves, consideran que la homosexualidad es una elección. Eso es un error muy frecuente y de hecho es la artimaña lógica que se utiliza para decir que nosotros hemos elegido ser lo que somos y que si quisiéramos podríamos volver a la senda del buen Dios y comportarnos como deberíamos comportarnos, como hombres y mujeres heterosexuales. Hay algo que tienes que tener en cuenta y sería muy bueno que lo tuvieras presente, porque la mayoría de estos pringaos, es que no tienen otro nombre, lo siento, pringaos, que van lanzando soflamas religiosas sobre Dios y el pecado, no sé cuántos y no sé qué, sobre todo en redes sociales, que la gente está muy aburrida, pero no os creáis lo que digan las redes sociales. En las redes sociales lo que hay es un montón de frikis que graban vídeos, pero no es gente normal. La preparación teológica que tienen estas personas es pésima, una mierda, malísima, bajísima, incapaces de elaborar un argumentario adecuado. La mayoría de las veces la preparación intelectual y teológica que tienen estas personas es mínima y al final tienen que recurrir a cosas como el diablo. Sin embargo, para los verdaderos teólogos, la relación que existe entre Dios y los homosexuales es bastante diferente y de hecho te vas a encontrar una serie de puntos interesantísimos. En primer lugar, son capaces de acercarse a los textos bíblicos reconociendo que personajes muy señalados de esas escrituras pudieron ser perfectamente homosexuales, como fue el caso de Ruth y Noemí, pero por ejemplo también David y Jonatán. Y hay una historia muy bonita con el episodio que se narra en el Evangelio de Mateo, donde hay un centurión que le pide a Jesús que salve a su siervo. La palabra, dicen los expertos en lenguas antiguas, la palabra que utiliza el centurión, la palabra que aparece en los escritos, es una palabra que se empleaba para referirse a aquellos esclavos, aquellos siervos con los que se mantenía una relación de tipo sentimental. Así que lo que podría ser que le dijera el centurión a Jesús fue lo siguiente: mira, tú eres un rabino, yo no soy digno de que entres en mi casa porque soy un gentil y la gente de tu rango no puede entrar en casa de gente no creyente según vuestras leyes judías. Pero con que tú digas una sola palabra, mi novio se va a curar. Y Jesús dice: no he visto una fe tan grande como la tuya en toda la casa de Israel. Vete a tu casa, que tu novio ya está curado. Incluso hubo una campaña en los Estados Unidos que decía, creo que lo he comentado en algún otro vídeo, si Dios, Jesús, bendijo la homosexualidad con un milagro, ¿quién eres tú para venir a decir que es un pecado? En otro orden de cosas, los teólogos con amplia formación entienden, y así lo manifiestan, que la homosexualidad también
forma parte de la obra de Dios y que como parte de la creación debe ser respetada y entendida. De hecho, si observas un poquito en las fuentes de información que hay, bueno, la Wikipedia, no hace falta que te calientes mucho la cabeza, vas a encontrarte que las posiciones críticas con la postura oficial de la Iglesia sobre la homosexualidad han sido A, silenciadas, o B, expulsadas directamente. Así que es muy difícil que encuentres en la teología católica, cristiana, etcétera, etcétera, oficial, la aceptación de la homosexualidad. Pero en teólogos que dan clases, en teólogos que presentan obras, en gente de una gran formación, en ese sentido, el respeto hacia la homosexualidad es mucho más amplio que el de la postura oficial de la jerarquía eclesiástica. De hecho, hay algunos investigadores, como fue el caso de John Boswell, que no era teólogo, sino historiador, como acabo de decir, que demuestra que en las iglesias bizantinas hasta el siglo IX después de Cristo era posible celebrar una especie de boda homosexual por la iglesia. Así que la próxima vez que alguien te diga que la homosexualidad es un pecado, recuérdale que esas afirmaciones son propias de personas con una formación teológica malísima y que los auténticos teólogos reconocen que 1. La homosexualidad está presente en la historia sagrada, 2. Que la homosexualidad forma parte de la creación, 3. Que debe ser respetada y entendida, y 4. Sobre todo, que consideran que no existe ningún obstáculo para que una persona homosexual pueda ser perfectamente miembro de lo que ellos llaman comunidad religiosa, cristiana, islámica, musulmana. Recuérdale también que la mayoría de las veces los argumentarios que utilizan se basan en leyes de la edad del hierro en la zona de Asia Menor, y que seguramente si aplicáramos aquellas leyes al mundo actual nos quedaríamos muertos de la impresión de las barbaridades que se estarían permitiendo y que a nosotros nos parecen auténticas indecencias para nuestra cultura. Y sobre todo recuérdale que los homosexuales no tenemos la culpa de que la simplicidad de su mente no le permita entender la complejidad del mundo. Sé muy feliz y quiérete mucho, maricón. Hasta la próxima.